Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. La vez pasada todavía no sé si fue por culpa solo de mi computadora, pero tuve problemas. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado en reacciones de combustión. Entonces las reacciones de combustión es, por ejemplo, un hidrocarburo. Puede ser un alcano, alqueno, o cualquier otro compuesto que contenga carbono, más oxígeno. O sea, y un iniciador que es la llama o una chispa. Es el iniciador. Produce dióxido de carbono, agua, más calor, el calor de combustión, que se utiliza como combustible o para calefacción. Entonces, el calor de combustión se puede utilizar para comparar las estabilidades, son estabilidades relativas. Las estabilidades, por ejemplo, de los alcanos, de los alquenos, de cualquier otro que contenga carbono. Pero vamos a ver de los alcanos. ¿Sí? Entonces, el calor de combustión se puede utilizar para comparar la estabilidad relativa, se llama, porque se refiere a el calor de combustión, ¿ya? Pero, ¿qué se necesita para comparar? La estabilidad relativa de acuerdo al calor de combustión liberado. Se necesita que la cantidad de dióxido de carbono y de agua sean igual, o sea, el producto sean todos iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo tenemos los productos iguales? En los isómeros. Por ejemplo, el N-pentano comparado con el isopentano, el neopentano. O sea, eso producen dióxido de carbono y agua, ¿no es cierto? Y la misma cantidad, porque tienen esos isómeros de cadena, tienen la misma cantidad de carbono. Entonces ahí se utiliza entonces para comparar la estabilidad relativa de, por ejemplo, alcanos, vamos a poner alcanos, isómeros, que tengan la misma cantidad de carbonos. Sería isómeros de cadena. O sea, la misma cantidad. Entonces, de esa manera, el hidrocarburo más oxígeno gaseoso, o sea, entonces, el alcano más oxígeno gaseoso y calor, o sea, esta sería la chispa o la llama, que es el iniciador. Entonces, produce la misma cantidad. Si el alcano tiene toda la misma cantidad de carbono, va a producir la misma cantidad de dióxido de carbono y agua. Y este calor, combustión, como se libera la reacción exotérmica. Entonces se utiliza para comparar la estabilidad. Entonces, si el alcano es
más estable que otro, más estable, va a liberar menor calor. Porque dice, al ser más estable tiene menor energía interna. ¿Sí? Menor energía interna. Por lo tanto, va a liberar menor calor de combustión, en valor absoluto. Porque el calor de combustión, como se libera, el signo es negativo, ¿no es cierto? Pero en valor absoluto. Entonces, o sea, de acuerdo a los valores de calor de combustión, kilocalorías mol para isómeros de cadena, alcanos, ¿no es cierto? Que sean isómeros de cadena, entonces ustedes dicen, bueno, el más estable libera menor calor. Y se encontró que los hidrocarburos ramificados son más estables. Entonces, los alcanos ramificados son más estables. Tienen menor energía interna. Por lo tanto, liberará menor calor de combustión. Entonces, estos, por ejemplo, el alcano ramificado, que se utiliza en las naftas. Vamos a ver. Entonces, esto es un pentano, tiene 5 carbonos. Pero resulta que esta es 1, 2, 3, 4. En la posición 4 tenemos un metil, o sea, una ramificación. En la posición 2 tenemos 2 metilos. Bueno, y ahora completamos con los hidrógenos. Y este es el isooctano. Es el nombre común. El nombre de PAC es 2,2. Acá tenemos metil y metil en la posición 2, porque este es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es un pentano. Entonces ponemos 2,2, acá hay dimetil, pero en la posición 4 tenemos otro metil. Entonces es un trimetil. Entonces, 2, 4, trimetil. Y después el nombre base, que es el hidrocarburo de cadena más larga, que en este caso es el pentano. Bueno, ese es el isoctano, que a ese se le da un índice, el número de octano se llama ese índice, igual a 100, porque se toma como patrón. Porque produce una combustión regular, o sea que no hay golpeteos ni detonaciones, o sea, en forma regular. Entonces, se le da entonces un índice llamado número octano igual a 100. Y este entonces, ¿por qué será más estable? Este ramificado, porque al producirse la reacción, los intermediarios, en este caso el intermediario de este, es muy estable, que dijimos rupturas homolíticas. Entonces se producirá acá, por ejemplo, se rompe acá en la combustión, vamos a tener que un carbono, así, ¿no es cierto? Así, 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 que es un radical libre terciario en esta parte. Y este es muy estable por hiperconjugación y efecto inductivo. Entonces, por eso, si se rompe acá, con el hidrógeno también vamos a tener otro terciario acá. Y después, bueno, y debido a eso, a la estabilidad de intermediarios. Entonces, como es el mismo compuesto, entonces se encontró que al liberar como el calor combustión libera menos calor que cuando está lineal. Entonces libera menos calor. Por lo tanto, este en sí, cuando está así como está, entonces es más estable. Es muy probable que sea debido a la distribución electrónica, a la densidad electrónica, que es mejor distribuida los electrones acá, en el caso de hidrocarburos
de la misma cantidad de carbonos, pero lineal. Entonces tienen que buscar un hidrocarburo de la misma cantidad de carbono, pero lineal. Por ejemplo, se toma como el N-heptano, se toma como el número de octano igual a 0. ¿Ah? Ese es el índice de octano igual a 0. Número de octano e índice de octano igual a 0 quiere decir que es el que produce más detonaciones, más golpeteo. Debido a la inestabilidad de este, quiere decir que tiene una energía de activación muy baja que llega muy pronto al estado de transición. O sea que de inestable que es, entonces rápidamente llega al estado de transición y ahí se produce el dióxido de carbono y agua, ¿no es cierto? O sea, la combustión. Entonces este es menos estable. Entonces liberará más calor. ¿Está? Entonces lo que ocurre cuando hay esto, en la nafta, se produce lo que se llama autoignición. O sea que se dice que resiste la oxidación. O sea que con un pequeño calentamiento, debido a los choques entre las moléculas, debido al calentamiento, enseguida se enciende o arden, ¿sí? Producen detonación. ¿Sí? Entonces, estos son de alta energía interna. Cuando se produce la combustión, se libera mayor cantidad de calor. ¿Sí? Son inestables, entonces baja energía de activación, reaccionan enseguida, muy pronto. ¿Sí? Bueno, a menor energía de activación, más rápida la reacción, ¿no es cierto? Bueno, y eso no quiere decir que el producto, o sea, los intermediarios sean más estables. ¿Sí? Entonces, el intermediario más estable, que es en el caso del hexoctano, es más estable. Entonces, ese intermediario más estable se llama control cinético. O sea, es un producto de control cinético de esa etapa. A ver, estoy diciendo bien, el más estable es el control termodinámico. Cuando se refiere a estabilidad, control termodinámico. El que tiene menor energía de activación, se produce rápidamente la reacción en esa etapa, y eso se llama el producto o intermediario de control cinético, cuando se refiere a energía de activación, o sea, la velocidad. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de esos productos cinéticos, de control cinético y productos de control termodinámico. Entonces vamos a ver estados de oxidación. Vamos a definir que, entonces vamos a la guía, encontramos en la página 22, estado de oxidación de moléculas orgánicas. ¿Sí? Entonces, cuando una molécula está, por ejemplo, en el caso del metano, tiene la máxima cantidad de hidrógeno, este caso es el carbono que tiene, se encuentra en un estado reducido, o sea, máximo estado reducido. ¿Sí? Y se dice que el carbono, cuando se encuentra en estado elemental así, ¿sí? Tiene estado de oxidación cero. ¿No? Cuando se une a un átomo menos electronegativo, por ejemplo hidrógeno, entonces se tiene en cuenta la diferencia de electronegatividad para determinar el estado de oxidación del carbono. ¿No? Entonces, cuando se encuentran unidos átomos de hidrógeno, como las densidades electrónicas van hacia el carbono, entonces se considera que por cada enlace gana por cada enlace gana ¿cómo es? Menos uno. O sea, se le resta, ¿no es cierto?, menos uno. ¿Por qué? Porque está tomando electrones, por efecto inductivo, ¿no es cierto? Por diferencia de electrones, entonces gana menos uno. Entonces, cuando un compuesto, un carbono, por ejemplo, el carbono, toma electrones en una reacción, entonces se reduce. Se dice que se reduce cuando gana electrones.
¿sí? Y también cuando se une a átomos de hidrógeno. O sea, cuando gana electrones y también átomos de hidrógeno, sea protón más electrón, los dos juntos, ¿no es cierto? Entonces se dice que se reduce. Acá se está reduciendo, acá también, acá también. Entonces la suma por cada átomo de hidrógeno, menos 1. Se le va, entonces la suma de menos 1 4 veces, o sea, 4 veces por menos 1 es igual a menos 4. Entonces ganó, o sea, densidad electrónica. Entonces quiere decir que se redujo. Este carbono está en estado reducido. Se encuentra en un estado reducido. ¿Está? Bueno, ahora, cuando le agregamos, por ejemplo, cloro, entonces el cloro es un átomo más electronegativo que el carbono. Cuando le agregamos oxígeno, este es más electronegativo que el carbono. ¿Está? Entonces ahí seguro que se oxida. Entonces, si le ponemos oxígeno, que es lo que estuvimos viendo, más oxígeno da dióxido de carbono más agua, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a ver es esta oxidación de los carbonos. Bueno, entonces desarrollamos la estructura del dióxido de carbono y vemos que como el oxígeno más electronegativo que el carbono, se considera los dos enlaces con el oxígeno. Entonces, como en un enlace hay electrones pi, pero están desplazados hacia el átomo más electrónico. En el otro también. Se considera que están, por diferencia electronegativa, hacia el átomo. Entonces quiere decir que pierde densidad electrónica el carbono. Entonces, al perder electrones, quedan sus protones sin neutralizar. Acá, por ejemplo, se considera que pierde densidad electrónica, y entonces por cada enlace con el átomo más electronegativo, queda un protón sin neutralizar, entonces se suma, más 1, acá. Acá en el otro enlace, otra vez más 1. De este lado, por cada enlace se le suma más 1. Entonces más 1 y por el otro enlace más 1. En total, entonces, tenemos que perdió ¿cuántos electrones? 1, 2, 3, 4. 4 electrones. ¿Entienden? Entonces, el estado de oxidación es más 4. Entonces, se dice que el carbono se oxida cuando pierde electrones, ¿está? Cuando cede electrones y también cede átomos de hidrógeno. O sea, todo lo contrario cuando se reduce. Cuando se reduce, toma electrones y átomos de hidrógeno. Cuando se oxida, pierde electrones y también átomos de hidrógeno. Entonces acá el carbono átomo de hidrógeno y acá no. Perdió sus átomos de hidrógeno y queda unido a oxígeno y por eso pierde electrones también. Entonces, por cada enlace está perdiendo electrones, entonces se suma más 1 porque considera que un protón queda sin neutralizar. Es como que perdió un electrón, ¿no? Por cada enlace con el átomo más electronegativo. Ahora, ¿cuál es el cambio? Al pasar de reactivo a producto, ¿cuál es el cambio del estado de oxidación? Cambio del estado de oxidación. Yo lo escribo así, pero no. Cambio de variación, ¿no es cierto? Cambio de estado de oxidación. Es igual a el estado de oxidación final, o sea, el producto, menos el estado de oxidación en el reactivo. ¿Está? Entonces, estado de oxidación en producto menos el estado de oxidación de los reactivos. Entonces acá es más 4 y acá en reactivo menos, entonces pone menos 4. Quiere decir que es más 4. Entonces, más 4 igual a más 8. Tiene el resultado, ¿ven ahí? La más quiere decir que ganó electrones o perdió electrones. Perdió, porque quiere decir que el protón queda sin neutralizar, ¿está? Entonces queda esto como que son protones sin neutralizar. ¿sí? Entonces,
quiere decir perdió electrones al final, quiere decir que se oxidó. Entonces, el carbono acá se oxidó, con el oxígeno se oxidó. ¿Sí? Y este es el estado oxidado, ¿no es cierto? Entonces, el dióxido de carbono es cuando el carbono se encuentra en su máximo estado de oxidación. ¿Por qué? Porque hay oxígeno de este lado y oxígeno de este, ¿no? En ese, con dióxido de carbono, el máximo estado, ya no se puede oxidar más, ¿está? ¿Sí? Este es el carbono. Bueno, entonces acá ustedes siempre tienen que ajustar la ecuación porque saben que acá hay 4 y acá tiene que haber 4 y acá después 2 más 2, 4 de oxígeno, ¿está? Más el calor de hidro, siempre tienen que tener en cuenta que se libera calor en la combustión. Bueno, eso es todo con respecto a cambio de estado de oxidación. ¿Qué es una reducción y qué es una oxidación? Reducción, entonces, cuando gana electrones y protones, de átomos de hidrógeno. Esa es reducción. Oxidación cuando pierde electrones y átomos de hidrógeno. Bueno, entonces, para comparar la estabilidad de los cicloalcanos, entonces, nosotros se debe calcular siempre el calor de combustión del cicloalcano en cuestión para comparar con otro cicloalcano, pero el calor de combustión por grupo metileno. ¿Ah? Y que viene a ser entonces kilocalorías mol por grupo metileno. Para saber se considera, para saber la cantidad que se libera por grupo metileno, entonces, se tiene en cuenta, hay un problemita acá. Bueno, el problemita es la página 21, el 131. Entonces dice, le dan datos de pentano, calor de combustión, kilocalorías mol, el hexano. Bueno, estos son alcanos, ¿no es cierto? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué nos dan esos datos? El calor de combustión del pentano y el calor de combustión del hexano. Entonces, como los alcanos no tienen tensiones angulares como los cicloalcanos, ¿sí? Porque los cicloalcanos son cerrados y tienden a tener tensiones anulares, se llama, es la suma de tensión angular más las tensiones debido a los enlaces carbono-hidrógeno al colocarse uno muy al lado, se nota, ¿no es cierto?, que hay repulsiones electrónicas, ¿no? Eso se llama eclipsado, se eclipsan los enlaces carbono-hidrógeno vecino. Entonces, en los cicloalcanos hay mucha tensión, entonces por eso se pliegan, ¿no? Entonces, para calcular la estabilidad de los cicloalcanos, entonces consideramos por grupo metileno. Entonces, un grupo metileno, ¿cuánto libera acá? ¿Cuál es el calor? Entonces, para eso, el pentano y el hexano no hay, como no hay entonces energía, o sea, ellos son más estables, no hay tensión debido a los anillos, entonces la diferencia entre los dos, ¿sí? Como la diferencia entre los dos es de un grupo metileno, porque este tiene 6 carbonos y este tiene 5 carbonos. Entonces, de acá sacan el calor de combustión por grupo metileno. ¿No? Kilocalorías por grupo metileno. Sacan de acá, de la diferencia. O sea, el hexano va a tener mayor calor de combustión porque tiene 6 carbonos, y el otro menor porque tiene solo 5. Entonces, la diferencia entre los dos nos da por grupo metileno. Y de ahí, por ejemplo, el ciclo
hexano va a tener un valor de calor de combustión experimental, que es el que nos dan en el problema, y también el ciclo pentano nos da un calor de combustión, ¿no? Ciclo pentano. Experimental. Entonces, los datos de esto sirven para calcular el valor teórico. Entonces, calor de combustión teórico, para cada ciclo sacan con este dato. Entonces, para el ciclo pentano, el valor teórico, calor de combustión, por grupo metileno, a ver, no es por grupo metileno, entonces, ciclo pentano, ¿cómo calculamos el valor teórico? Como dice el nombre, tiene 5 carbonos, entonces ponemos 5 carbonos por el calor por grupo metileno, ¿tá? Este valor. ¿Sí? La diferencia entre los dos es alrededor de 157, más o menos. 157,3, 157,4 aproximadamente. Ese es el calor por grupo metileno, en kilocalorías mol. Entonces, 5 por el calor por el grupo metileno. ¿Está? Esto es por grupo metileno, entonces 5. Y después calcula el valor teórico para el ciclo hexano. Entonces, como el ciclo hexano tiene 6 carbonos, 6 por 157,4. Entonces, y ahí encuentran. ¿Qué encuentran? Que este valor teórico es igual al experimental, pero para el ciclo hexano. ¿Ya? Entonces, para el ciclo hexano, el valor teórico es igual al valor experimental. Quiere decir que el ciclo hexano está libre de tensión. ¿Sí? En cambio, para el ciclo pentano hay cierta tensión, entonces no va a ser igual. Este valor teórico es menor que el valor experimental. ¿Ya? Este va a ser menor el valor teórico. El experimental nos da un valor mayor, y eso es debido a la tensión en el anillo. ¿No? La tensión, ya les dije, debido a la diferencia entre los carbonos, la geometría del anillo y también el carbono de cada vértice que tiene hibridación sp3. Por lo tanto, el ángulo para sp3 es 109,5 grados. Sin embargo, debido a la geometría tiene otro ángulo. Eso es tensión angular, la diferencia entre 109,5 y el ángulo debido a la geometría del anillo. Eso es, debido a eso es tensión angular. Y la otra tensión es debido al eclipsamiento entre los hidrógenos, ¿no? Entonces, por eso se pliegan para evitar el eclipsamiento, ¿sí? Bueno, en el ciclo pentano, al plegarse tiene forma de sobre, así. Entonces acá está en un mismo plano, pero acá se levanta un poquito, ¿sí? Entonces disminuye, o sea, casi no hay eclipsamiento entre los hidrógenos vecinos, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Pero sí hay tensión angular. Bueno, ahora vamos a entrar en halogenación. Entonces, halogenación. Halogenación de alcanos. Los halógenos que vamos a ver son cloro y bromo, porque en esos la reacción que se libera es moderada, porque la reacción es global, es exotérmica, se libera poco calor. Con el flúor es muy explosiva la reacción, porque se libera demasiada reacción. En cambio con el yodo, este es flúor. Con el yodo, la reacción no se produce porque la reacción es endotérmica. O sea, se produce muy lentamente o no se produce. Eso ocurre con el yodo. Seguro debido a la estabilidad del yodo. ¿Se acuerdan que es por el tamaño? Bueno, entonces vamos a ver
vamos a empezar, siempre se empieza con el metano, ¿tá? Entonces, la reacción de halogenación tiene tres etapas. La primera etapa se llama iniciación. La segunda etapa se llama propagación. Esta es muy importante, la propagación, tiene dos pasos. Y por último, no sé si ven acá, la tercera etapa se llama terminación o finalización. Son tres etapas entonces. En la iniciación es cuando el halógeno, que es un gas, por ejemplo el cloro, este es un gas, se lo somete a energía, algo que lo haga llegar a la energía de activación. O sea que necesita iniciadores. Un iniciador que es luz ultravioleta y se pone H por luz. Luz ultravioleta o calor. Esto es 300 grados. O sea, uno de los dos. ¿No? Entonces ahí se produce rupturas homolíticas. Homolítica era cuando se rompía el enlace, pero cada átomo se queda con un electrón. Se representa de esa forma, con media flecha. Entonces queda 2 cloro con un electrón. Pero ¿se acuerdan que este tenía 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que son, al final, los radicales son átomos. ¿Sí? Se produjo por ruptura homolítica. Entonces 2 de radical cloro. Y este es el iniciador, el primer iniciador de la cadena. Entonces, se utiliza en la etapa de propagación. En la etapa de propagación, ahí recién el metano reacciona, entonces ponemos la estructura desarrollada. Entonces vemos que entonces, más el iniciador, uno de los de cloro, entonces mostramos los enlaces ahora. Los enlaces, cómo se produce la ruptura homolítica acá, de un hidrógeno. Entonces con el cloro, este hidrógeno con este se produce ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Entonces mostramos que este va para allá con media flecha, ¿ven? Para unirse con el hidrógeno. Y acá se rompen dos, el hidrógeno, entonces va y se encuentra con el cloro, produce ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. ¿Qué pasa con el otro electrón de acá? Queda sobre el carbono. ¿Está? Queda sobre el carbono. Entonces se produce un radical libre que se llama radical metilo. Bueno, ese radical metilo no está estabilizado por efecto inductivo ni por hiperconjugación, no está. Entonces es inestable. Este es intermediario que reacciona rápidamente reacciona con una molécula de cloro que hay en el medio, ¿no es cierto? Una molécula de cloro. Entonces se pone más entonces el radical más la molécula completa del cloro que teníamos al principio, y también ahí se produce otra ruptura homolítica acá. Esto se une con el radical y tenemos el cloruro de metilo. Cloruro de metilo, y acá el otro electrón forma el cloro, radical cloro. Entonces, este radical cloro continúa la cadena, porque este reacciona con otras moléculas de metano que quedó sin reaccionar. Entonces, este reacciona con
otro hidrógeno de otra molécula de metano y forma más cloruro de metilo. Después se reacciona de nuevo, forma más cloruro de metilo, ¿sí? Entonces hasta que se agote o se termine el metano y se termine el cloro. O sea, hasta que se termine el cloro, se termine metano. Entonces esta etapa de propagación tiene dos pasos y es la más importante. Los estudios o sea, diagramas de energía se hacen para esta etapa nomás. Entonces, después la terminación es cuando, una vez que se agota este reactivo y el cloro, entonces empiezan a reaccionar todos los que quedan en el medio, o sea que son todos los radicales que se encuentran en trazas, o sea, muy pequeñas. Entonces, cuesta que se encuentren y reaccionen las trazas. ¿Qué quedan en el medio? Puede quedar cloro más otro radical cloro y se forma la molécula de cloro. ¿Qué más? El cloro puede encontrarse con el radical metilo y forma cloruro de metilo. Después metilo con otro de metilo y ahí termina, ¿sí? Bueno, entonces no sé si ven acá, metilo más metilo forma el etano. O sea, este carbono con este electrón se une a este, acá, y forma el etano. Así. ¿Ven? Y ahí termina. Entonces eso es todo. Son los tres pasos. Y ahí termina la reacción. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de esta reacción? El inconveniente es que si hay poco metano, entonces este radical, en lugar de chocar con la molécula de metano, va a chocar con el producto, cloruro de metilo. ¿Sí? Entonces, el cloro reacciona con el cloruro de metilo y se va a formar diclorometano, con todos estos pasos. Después, el diclorometano con el radical cloro, eso vamos a hacer. Entonces, eso se llama productos secundarios de la etapa de propagación. ¿Cuáles son los productos secundarios de la etapa de propagación? Entonces, cuando no se usa mucha cantidad, entonces lo mejor que hay que hacer es para obtener el cloruro de metilo y no haya productos secundarios, es que haya un exceso de metano. Entonces, de esa manera el cloro radical va a chocar más con el metano y va a producir cloruro de metilo. ¿Sí? Ahora, si no ocurre, si hay poca cantidad de metano, entonces este cloro reacciona con cloruro de metileno. Entonces, ocurre todos estos pasos para este. Entonces tenemos hidrógeno, así, ¿no es cierto? El cloruro de metilo más el radical cloro, y ahí ustedes se tienen que imaginar que este va a reaccionar con este hidrógeno para producir cloruro de hidrógeno. Entonces reacciona con este y este, acá se produce una cultura homolítica, entonces se rompe y forma el ácido clorhídrico. Más, o sea, el otro enlace, el otro electrón de este, entonces va sobre el carbono. Entonces se forma un radical. Este radical. ¿Ah? Más ácido clorhídrico que tenemos acá. Ese es el primer paso en la etapa de propagación. Y el segundo paso es ese radical más el cloro, eso tiene que hablarse, acá viene una molécula de cloro. Entonces ahí se rompe, entonces se va a obtener el diclorometano.
O sea, es carbono, hidrógeno 2, y acá viene un cloro, y el otro lado cloro. ¿Sí? Entonces, diclorometanos o cloruro de metileno. También se llama. El nombre común es cloruro de metileno. ¿No? Diclorometano. Más el cloro, acá, más cloro radical, ¿no es cierto? Y este continúa la cadena. Entonces, los productos secundarios es cuando este radical, en lugar de reaccionar con el metano, reacciona con los productos que se van formando. Entonces, ¿cuál es el otro producto? Si este cloro reacciona con este, entonces con este hidrógeno, entonces ¿cuál es el otro producto? El cloroformo. ¿Entienden? Entonces, vamos a hacer la reacción para la formación del cloroformo. Tenemos que, en lugar de metano, tenemos este, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno, cloro y cloro. A ver, ¿cuál sería el primer paso? Es la reacción con este, ¿no es cierto? Con este. Bueno, ¿cómo sería? Este reacciona con un hidrógeno. Forma el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Después, quiere decir que acá este enlace se rompe en forma homolítica y un electrón viene con el hidrógeno y forma cloruro de hidrógeno. Y el otro queda sobre el carbono. Entonces nos queda un radical que tiene un solo hidrógeno, pero tiene dos cloros. ¿Tá? Y este viene a ser el iniciador para el segundo paso de la etapa de propagación. Y acá viene todo completo, el cloro. Ahora sí. Entonces, se rompe homolíticamente, entonces va un cloro, viene acá, y se forma el cloroformo. ¿Sí? Entonces tenemos el cloroformo. Y el otro, acá en el cloro, entonces se forma otra vez el radical cloro. Entonces este es el cloroformo. Cloroformo. Entonces este radical cloro vuelve a reaccionar con el cloroformo, con este último hidrógeno y forma el tetracloruro de carbono. ¿Está? Es el último producto. Bueno, entonces son productos secundarios. Bueno, ahora vamos a ver el diagrama de energía. ¿Qué pasa con el metano? Bueno, la reacción, el primer paso de iniciación es endotérmico. Ya se necesita suministrar calor, como dijimos, luz ultravioleta o calor a 300 grados, entonces es endotérmica. Lo que se estudia en los diagramas de energía es la etapa de propagación. Entonces, energía, esta energía libre de Gibbs, o la energía interna que nosotros le llamamos, y acá curso la reacción, entonces acá la energía del alcano, o sea, el metano, más el iniciador. Entonces ahí tenemos dos pasos, ¿no es cierto? Pero el primer, el primer paso tenemos que es endotérmico porque el metilo no está estabilizado. ¿Sí? El metilo no está estabilizado por efecto aditivo ni por hiperconjugación. Entonces es inestable, o sea, tiene mayor energía que los reactivos. Luego, este es el paso lento. Acá tenemos el estado de transición y esta es la energía de activación. ¿Sí? O sea, delta G de activación. El paso 1. Luego, el segundo paso es rápido. Segundo paso, rápido, y la reacción es exotérmica, o sea, el producto es más estable que el reactivo. ¿Sí? Entonces, este viene a ser el estado de transición 2, y este es el 1.
esta energía de activación es pequeña, ¿no es cierto? De acá hasta acá. Esa es la energía de activación. Caje de activación 2, y este es 1. Bueno, entonces, esa es para el metano con cloro, ¿sí? Entonces la reacción es exotérmica. Suponga que tenemos el propano. ¿Sí? En el propano hay intermediarios que son más estables. ¿Sí? Acá puede haber dos intermediarios. Uno es cuando el iniciador reacciona con este hidrógeno, con un hidrógeno terminal del extremo, y ese sería un radical no muy estable, porque tendría efecto inductivo y hiperconjugación con estos dos hidrógenos. ¿Sí? Entonces, o sea, tenemos dos tipos de hidrógeno. Entonces, en el propano hay dos tipos de hidrógeno. Bueno, tenemos hidrógenos primarios. Porque está unido a carbonos primarios. Entonces, hidrógenos primarios. Y acá tenemos dos hidrógenos secundarios. ¿Sí? Hidrógenos secundarios. Estos son hidrógenos primarios. Entonces, ¿cuántos hidrógenos primarios hay? 6 hidrógenos primarios. Hidrógenos secundarios, solo 2. ¿Sí? Entonces, cuando reacciona con el iniciador en la etapa de propagación, ¿con cuál hidrógeno va a reaccionar más el cloro? ¿Cuál sería el hidrógeno con el que va a reaccionar para producir el intermediario más estable? Sería el secundario. ¿Ah? Entonces, si reacciona con este hidrógeno, desarrollamos la estructura ahí, vamos a tener un radical secundario, que es más estable por hiperconjugación y efecto inductivo. Entonces, ¿cómo mostramos? Que este viene y reacciona con ese hidrógeno. Ponemos media flecha. A su vez, se produce una ruptura homolítica acá, entonces forma ácido clorhídrico más el otro electrón viene acá y forma el radical. Entonces, ¿cuál es el radical? Secundario. Acá viene un hidrógeno, acá CH3. ¿Está? Entonces, este está estabilizado, es un intermediario estabilizado por efecto inductivo. Efecto inductivo es cuando, como hay deficiencia electrónica acá, porque hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, no están neutralizados todos sus protones. Entonces acá, estos metilosondadores de electrones hacia el carbono, efecto inductivo. Entonces se distribuye. Si este C para allá, ponemos así. Quiere decir que disminuye la deficiencia electrónica. Ahora, estabilizado también por efecto de hiperconjugación. Bueno, el efecto de hiperconjugación, yo encontré una página del Power, en el PAIN, donde está la estructura resonante por hiperconjugación. ¿Sí? Bueno, entonces, por hiperconjugación, ahora les voy a mostrar la página. ¿Sí? Vamos a ver. Después les digo, entonces, está en el PAIN, en la parte en estabilidad de carbocationes. Entonces, efecto por hiperconjugación que yo les expliqué en la clase pasada, cómo se estabilizaba. ¿Sí? Entonces, está, en todo caso, después vemos en otra clase cómo se estabilizan los estos radicales libres por hiperconjugación. Entonces, ahora,
el otro, se forma más cloruro de hidrógeno y después reacciona, el radical, en el segundo paso de la etapa de propagación. Reacciona con una molécula de cloro. Y ahí se forma un cloro, un radical cloro, viene acá y forma el halogenuro de alquilo. ¿Sí? Entonces el halogenuro de alquilo que se forma es cuando tenemos metilo, carbono, hidrógeno, metilo, y acá viene el cloro. Se forma en mayor proporción, ¿sí? Porque el intermediario es más estable. ¿Sí? Vamos a ver, mayor proporción cuando reacciona los primarios. Y acá viene el cloro, radical cloro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y continúa reaccionando con esta molécula, con el propano. Ahora, la otra posibilidad le dije que el radical cloro reacciona con los primarios, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer, de nuevo, suponiendo que reacciona con el primario. Bueno, entonces reacciona con el primario, así, ¿no es cierto? Y se rompe y un electrón viene acá, sobre el carbono, y el otro para el protón, para el hidrógeno, radical hidrógeno, forma ácido clorhídrico. Más el carbo acá, radical libre, más radical libre primario. Entonces va a tener menor efecto inductivo, fíjense. El efecto inductivo disminuye con la distancia. El metilo está un enlace, dos enlaces, a dos enlaces del radical. Y el efecto por hiperconjugación participan solo dos hidrógenos vecinos, el carbono vecino al carbono que tiene esa deficiencia electrónica. Solamente dos estructuras resonantes por hiperconjugación. Entonces, presenta solo dos estructuras resonantes por hiperconjugación. En cambio acá tenemos 3 más 3, 6. 6 estructuras más la original, 7. Y acá 2 más 1, que es la original, total 3. Entonces va a producir un intermediario menos estable. Entonces se va a producir en menor proporción. ¿Tá? Bueno, entonces radical reacciona nuevamente con el cloro y ahí tiene que mostrarnos, ¿cierto?, cómo reacciona, ¿sí? O por lo menos decir que de radical reacciona con una molécula de cloro y para producir, ¿qué cosa? El halogenuro de alquilo. ¿Sí? Entonces se obtiene acá se produce la ruptura, va a unirse al carbono, ¿sí? Y acá se forma nuevamente el cloro. Entonces tenemos CH3, CH2, CH2, cloro, más el cloro, radical cloro que continúa la cadena con este alcano, o sea, el propano. Bueno, entonces ya se producen los dos. Entonces, tenemos en la guía, cuando tenemos la cloración, qué porcentaje se obtiene de cada uno. ¿Sí? Y van a ver que de los dos se obtiene casi la misma proporción. ¿Tá? En algunos casos se obtiene un poquito más del producto, del cloruro secundario, del 2-cloro. Se obtienen un poquito más. Bueno, entonces, hay un método para calcular la reactividad relativa. Entonces ahí se ve que se obtiene en mayor proporción en realidad el halogenuro secundario, ¿sí? Porque por la estabilidad del intermediario. Entonces vamos a ver si encontramos
la reacción. Entonces, si ustedes encuentran, acá dice cloración. Tenemos el propano, este es el ejercicio 133. 133. Dice que el propano más cloro da un 43% de este. 43% del segundo, sí, es el primario, más el secundario, este dice que 57%. O sea, no hay mucha diferencia, 43 y 57. Tendría que ser más de este. Lo que pasa es, ¿por qué es? Ocurre que el cloro, este es muy reactivo. Es muy reactivo. Entonces reacciona con el primer hidrógeno que encuentran. Como hay 6, estadísticamente, en la relación estadística es 6-2. 6 hidrógenos primario a 2 secundario. Esa es la relación estadística. Entonces, el cloro se va a encontrar primero con los 6, con los hidrógenos primarios. Por eso, como es muy reactivo el cloro, porque los electrones están más cerca del núcleo, están menos dispersos. ¿Se acuerdan por el tamaño? Entonces, es reactivo comparado con el bromo. El radical bromo es selectivo. Ahora vamos a ver la bromación. Como los electrones están más alejados del núcleo, entonces están más dispersos por el tamaño de los orbitales. Están más alejados del núcleo, tienen más grado de libertad, están más dispersos. Entonces es más estable. Entonces, al ser más estable, selecciona. O sea, directamente va a los hidrógenos secundarios. ¿Por qué? Porque el intermediario es más estable. Entonces, en el caso del cloro, no. Selecciona primero con los primarios. Entonces da 43% y con este 57%, o sea, poca diferencia. Por eso se calcula, hay un método de calcular la reactividad relativa. Reactividad relativa. Entonces, ¿cómo se calcula? Se dice que 43% del primario, pero ¿cuántos hidrógenos primarios hay acá? Hay 6. Entonces, 43% para 6 hidrógenos primarios. Entonces, calcula para un hidrógeno. Lo mismo que acá, para un hidrógeno. Entonces, se compara. Entonces, para un hidrógeno primario, entonces vamos a tener X. Ese X igual a 43 dividido 6. Y ahí sacan el valor. ¿Sí? 43 dividido 6. Y después hace lo mismo para los hidrógenos secundarios. Entonces dice que cuando reacciona hidrógenos secundarios se obtiene 57%. ¿tá? Entonces, 57% para ¿cuántos hidrógenos secundarios? Para 2 hidrógenos secundarios. ¿tá? Para un hidrógeno secundario, X. ¿tá? Entonces queda X igual a 57 dividido 2. Y ahí calculan. Entonces este valor va a ser mayor que este. ¿ah? Entonces ponen otra vez la velocidad de los hidrógenos secundarios, va a ser a X veces mayor que la velocidad de la reacción con los hidrógenos primarios. ¿tá? Entonces ustedes calculan, acá lo va a ser mayor, 57,2 y acá va a ser menor. Entonces la velocidad de hidrógeno secundario va a ser ese valor, va a ser ese valor de veces mayor
de la velocidad de los hidrógenos primarios. Son los que tienen esa forma de calcular. Bueno, eso se llama velocidad relativa. Bueno, entonces en la bromación vamos a tener todo igual, pero con bromo. ¿No? Entonces ustedes tienen que saber para cloro y para bromo. Entonces, las etapas son, primero, iniciación. Iniciación. Entonces el bromo, en presencia de luz o calor a 300 grados, entonces se produce la ruptura homolítica. Entonces se tiene 2 de bromo. ¿Tá? Después, la otra etapa es la propagación. Propagación. Entonces, la propagación es el iniciador, ¿no es cierto? Entonces ponemos el propano, acá ponemos desarrollada la estructura, más el iniciador, una sola, ¿no es cierto? Un solo átomo de bromo. Entonces ahí mostramos con cuál reacción, porque este es selectivo. Y va directo, ¿no es cierto? Va derecho a este hidrógeno para obtener el intermediario más estable. ¿Ya? Y entonces acá se produce la ruptura homolítica. Y ahí se obtiene CH3, CH3, y acá el radical libre, ¿sí? Radical libre más el bromuro de hidrógeno. ¿No? Bromuro de hidrógeno, y acá este es el intermediario o el segundo iniciador. Entonces, ese iniciador está estabilizado por efecto inductivo y hiperconjugación. Está más estabilizado que un primario, cuando reacciona un primario, el bromo con un hidrógeno primario. Estos son los primarios. Bueno, entonces, este intermediario más la molécula de bromo, acá tiene que acordarse que bajo la molécula completa, entonces se produce la ruptura homolítica acá, y viene el bromo y se une acá. Y el otro forma el radical acá. Entonces tenemos más bromo. Y este bromo continúa la cadena, ¿no es cierto? Continúa con resonando. Bueno, esa es la propagación. Y por último, la finalización o terminación. Entonces, la terminación es cuando reaccionan todos los radicales que se encuentran en el medio. Cuando reaccionan todos, recién terminan. O sea, el bromo, no sé si ustedes ven en esta parte acá. ¿Ven ahí? Entonces, era el bromo más bromo, pasa a bromo 2. Pues, ¿qué más? El radical más bromo radical pasa a CH3, CH, acá el bromo y acá CH3. ¿Ven? Y por último, vamos a borrar. Bueno, y por último, el radical libre. Este viene a ser el sec-propilo. Bueno, este más otro sec-propilo, y ahí se condensa. Este se une con este y forma una cadena carbonada larguísima. O sea que acá, con este, acá desaparece el enlace, ¿no es cierto? Este radical con este forma una cadena larguísima. O sea,
vamos a arrastrar este, venimos, llevamos hasta acá y ahí enlazamos. Entonces dibujamos toda esta molécula. Y acá llevamos toda esta parte, acá. Entonces ponemos este radical acá, y forma un enlace, ¿no es cierto? Carbono e hidrógeno, y acá le unimos al CH3, CH. ¿Ven? Entonces, acá le ponemos la unión. ¿Sí? Entonces queda otro hidrocarburo. Sería la cadena más larga, sería, por ejemplo, así. ¿Ven? Así. Esa es la cadena más larga. Bueno, entonces el bromo va a reaccionar según este ejercicio, el ejercicio 134. En el 134 van a ver entonces dice que para el propano más bromo, dice que se obtiene el bromuro de propilo, o sea, los hidrógenos primarios reaccionan con el bromo y se obtiene un 8%. Más, este es el bromuro de isopropilo, cuando reacciona el bromo con el carbono secundario. Entonces esto es 92%, o sea, el resto. ¿Ven? Entonces ahí se comprueba que el bromo es muy selectivo, el radical bromo selectivo. Entonces se obtiene más. O sea, ¿por qué se obtiene más este que este? Porque el intermediario es más estable por hiperconjugación y por efecto inductivo. ¿Está? Y el bromo es selectivo, en cambio el otro es muy reactivo. Entonces lo que nos queda es ver los diagramas, ¿sí? Bueno, entonces el diagrama para la cloración. Después vamos a repasar con el video. Entonces, la cloración, el reactivo era el bromo muy selectivo, entonces le ponemos arriba, ¿sí? Tiene alta energía. Entonces acá ponemos el propano más el cloro. Entonces, la reacción es exotérmica, porque es muy reactivo el cloro. ¿Ven? Exotérmica, porque el producto, en este caso, es el reactivo, que son estos dos. ¿Sí? Y el producto era el intermediario más estable. Vamos a suponer que el intermediario más estable, este, ¿sí? Para ese intermediario, ¿se acuerdan que tiene dos etapas? Una es la formación de intermediario y la otra cuando ya se forma el halogenuro de alquilo. El otro paso es así, ¿no es cierto? Rápido. Bueno, entonces vemos que acá se forma este intermediario, pero también se forma el otro, cuando reacciona el carbono, los hidrógenos primarios. Entonces, cuando reacciona el hidrógeno primario, entonces tenemos mayor energía de oxidación, el intermediario menos estable, ¿sí? Y después la reacción, el producto es menos estable. Se obtiene menor progresión y menos estable. ¿Ah? Bueno, entonces, el intermediario menos estable, ¿cuál es? Ese es el intermediario menos estable, ¿está?
acá. Y acá tenemos el intermediario más estable. Bueno, entonces, ¿cuál es el intermediario de control cinético para esta etapa? Control cinético es el que se produce más, más lentamente. Porque se acuerda el determinante de la velocidad de reacción en el paso determinante y el paso determinante de toda la reacción, es el paso lento. Entonces el paso lento es de energía de activación mayor, ¿cierto? Es el paso lento. Bueno, ahora, el producto de control cinético es el que se produce más rápido, esa es otra cosa. Producto intermediario de control cinético. Cinéticos se refiere a el control cinético, el que se produce más rápidamente, o sea, menor energía de activación. O sea, el que tiene menor energía de activación es este, ¿no? Intermediario más estable. Entonces ese es el producto de control cinético, es el más es el que tiene menor energía de activación. Nosotros en la energía de activación lo llamamos delta H, con dos crucecitas delta H1. Entonces le ponemos así, vamos a seguir con eso entonces. Menor energía de activación. ¿Mm? Ese es el producto de control cinético. Ahora, ¿cuál es el producto en este paso? Producto de control termodinámico. Entonces, eso se refiere a la estabilidad en esa etapa. ¿Cuál es el más estable? Ese. Entonces, el producto de control termodinámico es el mismo. O sea que este es el producto de control cinético y el producto de control termodinámico para el primer paso. Entonces, ese primer paso es muy importante. Después sabemos que la reacción es exotérmica, o sea que este paso es rápido. ¿Ya? Entonces, para el primer caso, cuando reacciona con hidrógeno secundario, tenemos que el paso lento es este, el paso lento. ¿No? Ese es importante. Para el otro, cuando se obtiene este intermediario, el paso lento también es este. Y este es el paso rápido. ¿Sí? Bueno, entonces acá, producto de control termodinámico, nos referimos a los intermediarios, o sea, en el primer paso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer, ese diagrama está en el video, en el PPT, PowerPoint. Ahora vamos a hacer para la cloración. Entonces acá, el propano más bromo, eso es lo que vamos a hacer. Como el bromo es más estable, entonces ponemos acá, más abajo. Entonces ponemos CH3, CH2, CH3, más bromo. Es el reactivo, ¿está? Luego, como este bromo es muy estable, entonces va a tener una energía de activación alta, o sea, el paso va a ser más lento. ¿Sí? Porque es muy estable, necesita alta energía de activación y además es endotérmica el primer paso. En cambio acá, en el cloro, como este es muy reactivo, es exotérmico, todo es térmico. En cambio el bromo es el paso lento, alto, pero endotérmico. ¿Está? Acá va a llegar. Después, exotérmico, segundo paso. Entonces vamos a ahorrar. Vamos a ver. Entonces, tenemos así. Y acá así. ¿Está? Entonces, esto ven, los intermediarios, el primer paso es endotérmico. Pero como hablamos de G acá,
Entonces no hablamos de endotérmico, isotérmico, sino como era que le dije yo, exergónico, endergónico. Entonces, como el bromo es selectivo, es poco reactivo, entonces empezamos desde abajo, ¿no es cierto? Bueno, empezamos de acá. Y la energía de activación va de acá hasta acá. O sea, es alto, ¿no es cierto? ¿Mm? Ese es delta H1. De acá hasta acá. Delta H1. ¿Sí? Y para el otro, cuando reacciona el bromo con el... Cuando reacciona el bromo con el con los hidrógenos primarios, vamos a tener de acá mayor energía de activación. El intermediario, este va a ser más estable, menor, este va a ser mayor, pero la diferencia con el cloro es que este primer paso es endotérmico, endergónico. ¿Entienden? Y después el otro paso es rápido. El producto siempre, el más estable es el que tenía intermediario, el producto más estable que tenía intermediario más estable. ¿Cómo se obtienen? ¿Sí? Ustedes, vamos a ver qué viene acá. Aldehídos comunes. Entonces ustedes van a ver acá lo que ya les dije en una oportunidad, el formol. El formol se vende al 40% en solución acuosa, porque el formol tiene un solo carbono, es un gas, entonces forma puente de hidrógeno con el agua, entre sí no forma puente de hidrógeno, porque no tiene hidrógeno ni oxígeno, entonces entre sí no, pero con el agua sí, se disuelve en el agua el formol al 40%, acuérdense, que sirve para preservar muestra biológica y muchas otras utilidades, ¿sí? Para fabricación de sustancias sintéticas, o sea, polímeros, ¿sí? Los productos para el pelo, todo eso. Vainillina es saborizante. Ustedes ahora han de conocer cuál es la vainillina, esta estructura. ¿Ven? Tiene un anillo aromático y tiene un oxidrilo. ¿Sí? Y un aldehído y un éter. Acá. Esa es la vainillina. Después tenemos esto así cuando tiene esta estructura citronelal. Esta es una esencia. ¿Sí? Es un repelente de insectos. O sea, un repelente de insectos. Benzaldehído, que acá lo estoy viendo. El benzaldehído es un benceno con un aldehído. ¿Ya? Entonces tiene un olor dulce de algunas frutas. Entre la acetona. La acetona, ¿se acuerdan que le dije que es removedor de esmaltes? Se utiliza como solventes. Y después en los laboratorios se usa la acetona, la 2-butanona, solvente industrial. ¿Sí? Bueno, la zingerona, que tiene toda esta estructura, tiene un anillo aromático y un oxidrilo, o sea, esto es un fenol, ¿no es cierto? Y acá un enlace éter, toda esta cadena lateral. Bueno, ese es es como le dice el nombre, zingerona, del jengibre. ¿Sí? Es el aceite esencial, o sea, la esencia del jengibre. La acetofenona, es fenona. ¿Por qué se llama acetofenona? Porque esta parte viene del ácido acético, entonces se llama aceto. Y toda esta parte con es fenona, porque viene del anillo, un anillo y viene del fenil, y esta parte de una acetona, ¿no es cierto? Fenona. Entonces, acetofenona. Bueno, y después viene obtención de aldehído acetona. Entonces, la principal obtención es oxidación de alcoholes. O sea, en la industria se oxidan los alcoholes. Entonces,
el alcohol tiene, por ejemplo, si tenemos etanol, este usted conoce, el etanol, o alcohol etílico, entonces es un alcohol primario. Si se tiene un alcohol primario, se podemos tener un aldehído por oxidación. ¿Tá? Entonces esto pasa a un estado de oxidación. Este carbono, al unirse al oxígeno, está oxidado, pero tiene un solo enlace, carbono-oxígeno. ¿Ven? Un solo enlace. Porque tiene así un solo enlace. Entonces tenemos hidrógeno y hidrógeno. Está oxidado, pero con un oxidante específico para alcoholes primarios, entonces es el CCP, que ya vamos a ver cuál es eso. Este es el oxidante, CCP. Entonces este carbono se oxida, pasa a un estado mayor de oxidación, porque se forma un carbonilo, o sea, un doble enlace. Entonces vamos a tener doble enlace, acá se mantiene un hidrógeno, y acá queda el CH3. O sea, en la oxidación se tiene que perder hidrógeno y electrones. Entonces pierde este hidrógeno y un electrón del hidrógeno. Se pierde. ¿Sí? Entonces este es el aldehído. Se oxida. ¿Cuál es el CCP? El CCP es el cloro, así se llama, cloro cromato de piridinio. Piridinio. Cloro cromato de piridinio. Entonces, tienen que acordarse cuál es la estructura de la piridina. La piridina es el benceno con el nitrógeno con pares de electrones libres, así, afuera. Entonces, esta es la piridina que reacciona. Cloro viene de ácido clorhídrico. Entonces, con el ácido clorhídrico viene más el trióxido de cromo. Este que ustedes conocen, que es un oxidante. Entonces, la piridina es una base, ¿se acuerdan? Era una base. Con el ácido clorhídrico reacciona y se forma el cloruro. Ay, no sé si ustedes ven en esta parte acá. Se ve, sí, profe. ¿Eh? Acá abajo. Se ve, No. sí. Ah, bueno. Entonces, el ácido clorhídrico reacciona con este y se forma así. La piridina acá, con este par de electrones y el protón, y ahí, entonces este nitrógeno va a tener 4 enlaces. Entonces tiene una carga positiva. ¿Sí? Esto se llama piridinio. Entonces, cloro viene de este cloro que vamos a ver, cromato, que dice que está unido a este, y este se transforma en un cromato. Piridinio, este es el piridinio, y acá le ponemos una estructura que es así, cloro, y acá bromo, oxígeno 3. ¿Sí? Pero este cloro se une a este, y entonces se forma una carga negativa sobre el oxígeno. Entonces, este trióxido es un cromo, pero tiene oxígeno, oxígeno y oxígeno. Así. Entonces, cuando viene el cloro, porque este reacciona con el hidrógeno, pero este par de electrones queda, entonces queda cloruro. El cloruro viene, se une al cromo y este va así. ¿Sí? Entonces forma el alpiridinio y acá al lado pueden poner esta estructura. ¿Cómo es la estructura esta? Cloro está unido al cromo, oxígeno 3 y una carga. ¿Ven? Entonces ponen acá. ¿Ven? Nitrógeno carga positiva y el cloro unido al cromo, oxígeno 3 y una carga. ¿Ven?
entonces compuesto iónico. Esta es una sal así, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque forma una carga positiva y una negativa. Y el cloro queda unido al cromo. Bueno, entonces esto, ¿sí?, es el 6CP, cloro cromato de piridina. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que ver es una sola vez para entender y después ya saben qué es esto. Cloro cromato de piridina. ¿Sí? Es un oxidante suave. Oxidante suave. ¿Por qué es importante que sea suave? Porque este es suave, solamente se obtiene la oxidación hasta aldehído. Porque si esta oxidante es fuerte, el alcohol se va a oxidar hasta ácido. ¿Sí? Condiciones enérgicas, entonces el alcohol se transforma en ácido acético. Como nosotros queremos que sea acético, entonces se utiliza un suave, que es para alcohol primario. ¿Entienden? Eso es lo que nosotros vemos acá. Entonces, alcohol primario. Este es secundario. ¿Sí? Entonces, a ir empezando. Vamos en realidad a retomar un poco lo que había quedado medio inconcluso en la clase anterior, que es con respecto a los... Bueno, entonces, empezamos de nuevo. A ver. El alcohol primario, la oxidante suave, había quedado pendiente por hacer un cierre con respecto al cloro cromato de piridina. Cloro cromato de piridinio. No están viendo nada, porque no compartí la pantalla. Piridinio. Eso entonces es un oxidante suave específico para el alcohol primario, y ahí se tiene el aldehído correspondiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le puse para que entiendan? La pantalla del PowerPoint. La piridina, más ácido clorhídrico, ¿sí?, más trióxido de cromo. Entonces, la piridina con el protón forma el piridinio. Teníamos viendo en todos los hidrocarburos, en la mayoría de los compuestos orgánicos, que se une acá. Siempre se empieza nombrando aquellos que son el cromo, monosustituidos, ¿cierto? Y a la estructura más, en un compuesto le voy a agregar un doble enlace, acá se puso una deslocalización electrónica. Por ejemplo, en los alcanos yo sustituyo un hidrógeno por un carbono, hidrógeno 3, voy a tener Bueno, ahora vamos a ver alcoholes secundarios. Entonces, si nosotros partimos de un alcohol secundario, ¿sí?, o sea, este es el isopropanol. Entonces, acá usamos podemos usar otro oxidante suave específico. Entonces, oxidante suave específico. ¿Sí? Entonces, se llama reactivo de iones. Esta es una J. Iones. El reactivo de iones es, otra vez, dióxido de cromo en presencia de ácido sulfúrico diluido y acetona. O sea que el dióxido en presencia de ácido sulfúrico diluido y acetona. Entonces acá ponemos el reactivo de iones acá, ¿sí?, dióxido de cromo en presencia de ácido sulfúrico y acetona. Entonces este se transforma, el alcohol secundario se transforma en una cetona. Cetona, ¿ven? En este caso es una acetona. Muy bien. Entonces eso es obtención por oxidación de alcoholes. Ahora vamos a entrar dentro a las reacciones de aldehído y cetona, ¿sí?
los aldehídos y la acetona. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cómo se puede diferenciar un aldehído de una acetona? Por las reacciones de oxidación. ¿Cómo se diferencia entonces? Por reacciones de oxidación. Un aldehído se oxida fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene este enlace, ¿no es cierto? Se oxida y forma el ácido correspondiente. Si acá hay ácido, acá se transforma en ácido. Si acá hay base, acá tenemos una sal. Si es hidróxido, en el medio es hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, que tenemos sal de potasio, de sodio. ¿Entienden? Bueno, entonces, o sea que el aldehído se oxida fácilmente. Entonces, ¿cuáles son los oxidantes? Entonces, los oxidantes son oxidantes suaves, y después están los oxidantes más fuertes. O sea, cualquiera de esos ya se obtiene el ácido o la sal. O la sal. Entonces, oxidantes suaves son óxido de plata, por ejemplo, que es plata oxígeno 2. ¿No? Y esto es una solución esta y lo transforma en ácido. La otra es reactivo de Fehling. Reactivo de Fehling, que ya vamos a ver. Reactivo de Tholen. Bueno, después, oxidantes fuertes. Son permanganato de potasio. ¿Se acuerdan? Nos escribe en forma iónica. Sabemos nosotros que es un compuesto iónico, pero nosotros tenemos que escribir así, ¿no es cierto? Potasio, permanganato. Así escriben, permanganato de potasio. Esa es, puede ser el medio ácido, por ejemplo sulfúrico, pero frío, ¿ya? Le oxida. El aldehído, en condiciones suaves, le oxida. Por ejemplo, el permanganato es medio ácido sulfúrico diluido, ¿está? Bueno, entonces esto pongan ácido sulfúrico diluido. Después el otro es cromo 2, oxígeno 7, potasio 2, es dicromato de potasio o dicromato de sodio. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Primero va el catión, ¿no es cierto? Dicromato de potasio o dicromato de sodio. ¿Ya? Esto es, acá, sodio 2 o potasio. Cualquiera de esos dos, que puede ser el medio ácido o, esto es medio ácido, ¿sí? Pero el permanganato puede ser medio ácido o medio alcalino. Si es medio alcalino, se forma la sal, acá, sal de potasio, por ejemplo, con permanganato de potasio, ¿sí? Si es medio alcalino, o sea, permanganato en presencia de hidróxido de sodio. Si es el medio de ácido, entonces, por ejemplo, ácido sulfúrico diluido se obtiene así, ácido directamente. Porque el medio está ácido, entonces el aldehído se forma en ácido. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de un aldehído con acetona? Una cetona, vamos a dibujar esta, por ejemplo, la 2-butanona. Acá es resistente a la oxidación, o sea que este se oxida con todo ese oxidante, se oxida fácilmente. ¿Por qué? Porque hay que oxidar, hay que romper este enlace con el hidrógeno, es fácil, ¿no es cierto? Reacciona fácilmente. Pero acá no se rompe esto. Carbono-carbono es difícil de romper, ¿sí? Entonces no se oxida fácilmente.
Entonces, esta ruptura de estos enlaces, acá para la oxidación, se necesita entonces condiciones drásticas de oxidación. Condiciones drásticas. Por ejemplo, los mismos estos, pero más concentrados y a altas temperaturas, ¿sí? Concentrados a altas temperaturas, o sea, a 100 grados, ¿sí? En ebullición. Condiciones drásticas. Entonces, el quemato de potasio, medio sulfúrico, más concentrado, pero en caliente, o sea, a ebullición. Permanganato de potasio, ¿sí? Pero con calor, en medio ácido, por ejemplo, con calor, o sea, a ebullición. Entonces, esas son condiciones drásticas. Entonces, cuando se rompe acá, de este lado, vamos a tener un compuesto con este y otro compuesto con este, ¿sí? Acá vamos a tener ácido acético. Cuando se rompe acá, acá no, nos rompemos. Entonces se tiene ácido acético, ¿no? Cuando tenemos carbono así solo, tenemos dióxido de carbono. Y con un carbono solo, dióxido de carbono. Entonces se rompe ahí también y ahí tenemos dióxido de carbono, ¿no? O sea, cuando se rompe acá, vamos a tener todo esto y vamos a tener ácido propanoico, ¿sí? Vamos a tener 1, 2, 3, entonces ácido propanoico. Y acá, cuando hay un solo carbono, se tiene dióxido de carbono. O sea, donde está el carbonilo, se tiene el ácido. Entonces, la acetona no se oxida en condiciones que sí se oxida el aldehído, las acetonas no. Entonces, así, esa es la forma principal de reconocer un aldehído de una acetona. Entonces, el aldehído, cuando hay aldehído, el aldehído es el reductor y estos son los oxidantes. Son reacciones óxido-reducción, reacciones redox. Entonces acá son reacciones redox, de óxido-reducción. O sea que el aldehído es el reductor. ¿Está? Y estos son los oxidantes. ¿Sí? Entonces este es un reductor poderoso porque se oxida tomando electrones y átomos más electronegativos. ¿Ven? De un solo carbonilo, acá tenemos un oxígeno más. Entonces se une a un átomo más electronegativo. Entonces ahí se oxida porque pierde electrones y pierde átomos de hidrógeno. Pierde este hidrógeno con su electrón acá. Y este carbono está oxidado, ¿no? Y este reducido. Está reducido. Entonces vamos a ver el reactivo de Tholen. Cuando hacemos el ensayo, la reacción con Tholen, ¿qué es? El reactivo de Tholen tiene plata, estado +1, tiene amoníaco, es un complejo, hidróxido diamil plata. Es el reactivo de Tholen. En la otra bibliografía aparece separada el diamil plata con 3 átomos, 3 oxidrilos, ¿sí? O sea, de la base. O sea que esto es el medio básico. Entonces este es el oxidante suave, suave. Entonces, el oxidante suave con un aldehído más eso entonces este es reductor, ¿está? Y este es el oxidante. Entonces, el reductor se oxida, se transforma en ácido. Acá de la misma cantidad de carbono, ¿no es cierto? Y vemos que acá es básico, entonces forma una sal.
no llega hasta ácido, ¿está? Acá puede ser que sea de amonio más que de sodio acá. Entonces, acá sí o sí tiene que ir 2 para ajustar la reacción. ¿Sí? Entonces, este es el reductor y este es el oxidante. Este se reduce, porque este le reduce a este. Entonces, el plata toma un electrón, toma un electrón y se oxida a plata 0. Entonces, este forma un espejo de plata. Si también echa la reacción, ¿no? O sea, en un tubo, se hace en un tubo, pero bien limpio, con ácido nítrico diluido, bien limpio, entonces forma un espejo de plata. ¿Sí? Entonces, este es un precipitado. Entonces. ¿Qué más? Se forma acá acetato de amonio. Y acá viene el resto del amoníaco, porque hay 2 por 2, 4, entonces 3 de amoníaco. Más agua. ¿Sí? Más agua. Entonces ahí tiene que sacar la cantidad de hidrógeno, porque acá hay 3 por 2, 6 de hidrógeno, más por 2, 12, 13, 14. Entonces eso tiene que contar aquí. ¿No? Dice que acá tiene que poner mayor cantidad de agua y los oxígenos tienen que... ¿sí? O sea que los oxígenos, primero los hidrógenos y después los oxígenos. Entonces tiene que contar cuántos hidrógenos acá hay, 3 por 2. Vale, acá tenemos, ¿no? Bueno, entonces, eso es, el asunto es que se forma el espejo de plata para lo que indica que la reacción es positiva para saber si lo que tenemos es reductor o no. Entonces, si colocamos una acetona ya va a dar negativo. ¿Está? O sea, hacemos la misma reacción esta y va a dar negativo. O sea, no reacciona, ¿no es cierto? No reacciona. ¿Por qué? Porque estos enlaces carbono-carbono se oxidan en forma drástica. ¿Mm? Bueno, ahora el de Fehling también se usa mucho en los laboratorios. El ensayo de Fehling. Bueno, ¿qué es el reactivo de Fehling? El reactivo de Fehling es cuando se usa este como oxidante, el cobre más 2. ¿Pero cómo? Se utiliza el sulfato cúprico. Sulfato cúprico con 5 de agua. Este es de color azul. ¿Ya? Como es un sólido, se utiliza, se hace reaccionar con el tartrato de sodio y potasio, que tiene 2 grupos ácidos, tiene 2 oxidrinos en el medio. Acá hay hidrógeno, acá hay hidrógeno. Como este es el ácido tartárico. Entonces, el tartrato de sodio y potasio es cuando se va el hidrógeno y viene el potasio. Sí, ¿no es cierto? Y acá también. Se va el hidrógeno y viene el sodio. El oxígeno con carga negativa, se va el hidrógeno y viene el sodio, porque reaccionó cada uno con hidrógeno de potasio y también con hidrógeno de sodio. Entonces, ese es el tartrato de sodio y potasio. Bueno, entonces, con este forma un complejo de color azul. El sulfato cúprico y este forma un complejo. ¿Está? Porque este tiene carga negativa según el cobre, el otro según el cobre, ¿no es cierto? Forma un complejo. Entonces, todo esto en agua es de color azul. ¿Está? Bueno, entonces, este reactivo que es el oxidante se hace reaccionar con el aldehído. Y con la
una cetona. Y resulta que el aldehído reacciona y la cetona no reacciona. Este no reacciona. Entonces, este aldehído más este oxidante le ponen cobre solo. Y ahí, como esto es el medio alcalino, también está en forma de sal, seguro que hay hidróxido de sodio y hidróxido de potasio en el medio, entonces ponen así. Y ahí el aldehído se transforma en una sal. Entonces ponen carbono, hidrógeno 3, y ahí tenemos la sal. Después, este cobre más 2, que es el oxidante, se tiene que reducir, porque este es el reductor. Entonces le reduce a este, y este toma un electrón, y queda cobre más 1. Con el oxígeno, porque este está en forma de sulfato cúprico. Entonces hay oxígeno en el medio, entonces forma un precipitado de óxido cuproso. Entonces, como el oxígeno es óxido cuproso, el cobre tiene más 1, entonces aparece con 2, el cobre 2, y el oxígeno 1. Entonces, esto se llama óxido cuproso, y es un precipitado de color rojo ladrillo. Este es el precipitado rojo ladrillo. Entonces, esto es indicador de que la reacción se produjo, porque pasa del color azul, pasa a rojo ladrillo, que es un precipitado. Entonces acá, aparte de la sal esta, que es muy probable que sea de sodio o de potasio, óxido cúprico, y se forma agua. Y ahí se ajusta la reacción. Esto es 5 o 3, no recuerdo bien. Este me parece que es 5 y el otro es menos. ¿Ah? Entonces, acá dice que es 2, pero es muy probable que sea más. ¿Cierto? Entonces ahí, más agua. Entonces ustedes tienen que ajustar la reacción. ¿Sí? Parece que se forman 3 de agua, 3 por 2, 6. Acá, oxígeno con 2. Acá me parece que es más cantidad. No recuerdo si era 3 o... ¿no? 3 de cobre, acá tiene C de cobre. Entonces, usted tiene que contar cuánto y ahí le ponen la cantidad de cobre. ¿Sí? Bueno. Entonces quedamos así. Eso es todo con respecto a la oxidación. ¿Qué pasa si el aldehído le ponemos dicromato de potasio o permanganato diluido frío? Se obtiene el ácido correspondiente, eso ya vimos. Entonces, eso es reacción de oxidorreducción. Condensación aldólica no es reducción, esa es otra. Hemiacetales, acá reacciones de reducción con hidruros metálicos. Reacciones de reducción con reactivos de Grignard. Son reducciones. Reducción con hidrógeno. Hidrógeno que es hidrógeno molecular. Entonces vamos a ver esta reducción. ¿Ven? Acá dice que puede ser un aldehído o una acetona. Acá vemos una acetona. Con hidrógeno y un catalizador que es un metal finamente dividido. Entonces lo representamos así con esta plancha. ¿Sí? Como acá es el catalizador finamente dividido, que es un metal, ¿cierto? Entonces, tanto la acetona o un aldehído se pone en contacto con el metal, ¿ven? Acá. Como es todo plano, ¿ven? El carbono y el oxígeno es plano, entonces se pone en contacto y queda absorbido. Los hidrógenos moleculares también se ponen en contacto con el metal
Entonces se dice que se activan los enlaces. ¿Sí? Entonces es como que el enlace hidrógeno-hidrógeno se rompe, ¿sí? Quedan activados así en el metal. Entonces, al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, se adiciona al doble enlace. Entonces, vemos que este hidrógeno con su enlace se adiciona al carbono, el carbonilo, donde hay una deficiencia de electrones por efecto inductivo hacia el oxígeno. Y también hay resonancia. Entonces acá, este carbono es deficiente en electrones. Entonces se dice que es electrófilo, busca electrones, ¿sí? Porque es deficiente en electrones. Entonces viene el hidrógeno con su enlace, entra, y los enlaces pi, que es el más débil acá, un enlace pi reacciona, o sea, con el enlace pi este hidrógeno también se une al oxígeno, ¿no? Y el enlace del hidrógeno queda en el metal. Bueno, y ahí se forma un alcohol. Aparece de diacetona con hidrógeno y el catalizador se forma el alcohol. ¿Entienden? ¿Sí? Eso es. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros a un aldehído le hacemos reaccionar con hidrógeno en presencia de paladio, ¿sí? Como catalizador? El paladio puede ser otro metal, puede ser platino, níquel, platino, ¿está? Entonces este es el que más se utiliza para estos casos. Entonces, bueno, ¿cuál sería la reacción ahí? El hidrógeno. Profe, ¿Sí? se está terminando el tiempo, ¿volvemos a ingresar? Bueno, termino este y listo. Entonces, este hidrógeno, de esa manera como vimos, entra, ¿no es cierto? Entra acá y entra acá. Entonces, por la misma cara, o sea, entran del mismo lado del plano del enlace, de este enlace carbonilo, ¿está? Porque estos están en el mismo plano, ¿sí? Este carbono, este hidrógeno, acá este hidrógeno, carbono, oxígeno, este carbono, están en el mismo plano. Entonces entran acá y acá. Había un hidrógeno ya, ahora tenemos otro hidrógeno. Y acá OH. Entonces se produjo una reducción, ¿está? Bueno, después vamos a ver ahora reducción, reacciones de reducción. ¿Ven? Se produce la adición sin. ¿No? La adición sin quiere decir del mismo lado. Es parecido a la cis. Entonces, acuérdense, entonces si nosotros hacemos reacción con hidrógeno gaseoso en presencia de un catalizador que es paladio finamente dividido, tenemos el alcohol. O sea, la adición es así sin, ¿qué tenemos? Tenemos esto, pero en forma de alcohol. Acá